Palabradores, el momento ha llegado. Este espacio es nuestro refugio de palabras, nuestro templo de ideas y el hogar de las historias que nos inspiran. Aquí, en Palabreando con, celebramos la literatura, la creatividad y el poder de la conversación. Hoy es un día grande porque tenemos con nosotros a José Luis Muñoz, un titán de la novela negra, un autor cuya pluma ha construido más de 60 mundos llenos de misterio, intensidad y reflexión. Sus obras han marcado un antes y un después en la narrativa española, conquistando lectores y obteniendo prodigiosos premios literarios. Desde el fascinante Valle de Arán, donde vive su mirada crítica y su talento afilado, siguen creando relatos que nos atrapan y nos sacuden. Ahora tenemos la oportunidad de conocer al hombre detrás de la tinta, de explorar sus sentimientos, su proceso creativo y las historias que han dado forma a toda su trayectoria. Así que afinad los sentidos, preparad vuestras mentes inquietas y dejad que las palabras nos envuelvan en este encuentro único. Que empiece este viaje. Bienvenidos a Palabreando con. Bueno, mis queridos palabradores, estamos aquí, como os decía al principio, con este gran escritor, este auténtico escritor para mí, que lo sigo desde hace muchísimo tiempo, soy su fan, si no la número uno, la número dos. Como decía José Luis Muñoz, un escritor nacido en Salamanca en 1951, es un maestro de la novela negra, la literatura histórica y el relato de viajes. Con más de 60 libros publicados, como ya os he comentado antes, su obra ha sido reconocida con numerosos premios como el Tigre Juan, el Café Gijón, el Azorín, Carmen Martín Gaite, La Sonrisa Vertical. Bueno, ¿para qué os voy a contar? Porque son un montón, ¿no? Ya él nos irá narrando su trayectoria. Además de su prolífica carrera como novelista, ha sido articulista en medios como el periódico El Independiente y El Observador. Y ha colaborado en revistas de cine, como de literatura y de viaje, ¿no? Su pasión por la escritura lo ha llevado a explorar diversos géneros, desde el thriller hasta la literatura erótica y fantástica y hasta infantil, que también nos lo contará. Actualmente o desde hace ya mucho tiempo reside en el Valle de Arán, donde además codirige el Festival Cultural Black Mountain Bossot, que ha terminado hace poquito, un evento dedicado a la novela negra y al género policial, ¿no? Y como gran noticia, su novela Los 39 Guanajaní, ha sido adaptada para una serie de televisión, lo que demuestra el impacto y la relevancia de su obra en los medios audiovisuales, ¿no? José Luis, bienvenido. Yo encantada de que me hayas aceptado Muchísimas gracias, Nuria. la entrevista. Es un placer estar aquí con vosotros, es un placer. Además que no es la primera entrevista que le hago a José Luis, ya cuando estaba en el otro programa. Lo entrevisté varias veces, hace 2 años que me lo ha recordado él, estuve en la Feria del Libro y allí estaba él y me dio una alegría verlo, que bueno, inmensa, ¿no? Porque me gusta, después también ha estado por aquí, por la zona en San Roque, precisamente, que estuvimos Sí, haciendo sí, sí, sí. el evento Y en el Teatro Juan Luis Galeardo, me acuerdo. en El el, Teatro en Juan el- Luis Galeardo, sí, sí. efectivamente, en el Teatro Juan Luis Galiardo, que hicimos un evento del género negro y tú Ujú. fuiste el invitado principal, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por el principio, la entrevista. Una pregunta genérica, así, para calentar motor un poquito. ¿Qué te llevó a dedicar toda tu vida a la escritura, José Luis? Bueno, pues yo creo que empecé ya desde muy pequeñito. Yo siempre digo que le debo sobre todo mi devoción a la literatura a mi padre, ¿no? Mi padre era un bibliófilo, o sea, mi padre no solamente leía muchísimo, sino que que amaba los libros, ¿no? Entonces tenía una biblioteca impresionante. Yo como anécdota recuerdo que al final, claro, al final mi madre tenía miedo de que se hundiera el piso por el peso de los Por el libros, ¿no? peso Por el peso de los libros, que, claro, que los libros parece, que parece que no pesa, pesan. pero pesa, ¿eh? Yo que he Claro, hecho claro, 3 traslados me he dado claro, cuenta de eso. cuando tienes muchos libros, pues pesa, ¿no? Y yo siempre cuento como anécdota que al final mi padre se ponía una gabardina y entraba clandestinamente los libros debajo de los brazos para que no los viera mi madre, ¿no? Para que no O dijera mi sea, madre, pero hombre, más libros
libros ya no caben más libros, ¿no? Entonces a mí hay una cosa que tengo, es ese recuerdo de mi infancia, ¿no? Que mi padre se encerraba en lo que era su biblioteca, ¿no? Se ponía una lamparita y se pasaba ahí horas y horas leyendo, ¿no? Entonces yo decía, esto tiene que ser una maravilla, ¿no? Para que mi padre esté tanto tiempo leyendo. Y eso fue, digamos, una de las aficiones que tuve ya desde muy pequeñito, ¿no? Entonces, desde muy pequeñito, pues le pedía libros a mi padre que fueran adecuados a la edad que yo tenía, ¿no? Entonces, realmente, o sea, empecé a entrar en el mundo de la literatura. De parte, empecé a entrar en el mundo de la literatura y esto lo recuerdo con tres autores de infancia y de juventud, ¿no? Que eran Jack London, que escribía unas novelas maravillosas en el que había muchos perros y la acción transcurría en Alaska y había muchas aventuras. Y mucha acción, Claro, ¿no? muchísima acción, mucha emoción. Robert Louis Stevenson, que me gustaba muchísimo, aparte de la Isla del Tesoro, pues había otras novelas suyas que me apasionaban, sobre todo de novelas que estaban ambientadas en paisajes de la Polinesia, y luego Joseph Conrad. Y Hombre, curiosamente, a esos tres autores, que para mí han sido fundamentales digamos, en mi trayectoria literaria, les he dedicado tres de mis últimas novelas. A Robert Louis Stevenson, El viaje infinito, porque El viaje infinito es una especie de homenaje a este escritor, es un libro de viajes, ¿no? o sea, Ya, has vuelto a tu infancia sí, con ese libro, ¿no? con esas novelas, ¿no? Yakutak, que está ambientada en Alaska, porque yo, a ver, Alaska, yo fui a través de los libros de Jack London, pero luego cuando he sido muy mayor he viajado a Alaska y por eso. Y entonces escribí una novela, Yakutaka, ambientada en Alaska, que está dedicada a Jack London. Y por último, la última, Monrovia, que es un viaje ficticio a África, un país muy violento que es Liberia y en una situación, digamos, donde hay un golpe de Estado, pues Monrovia se lo dedico a Joseph Conrad, ¿no? Y al Corazón de las Tinieblas, ¿no? Entonces, es una especie, digamos, de agradecimiento literario a estos tres grandes maestros de la literatura que creo fueron muy importantes, ¿no? Digamos, en mi devenir literario. Pero tú recuerdas qué fue lo primero que escribiste. No sé si escribiste primero poesía, escribiste ya directamente una novela. Yo, fíjate, y yo recuerdo que escribía ya de muy ¿Cuántos pequeñito, años? ¿Cuántos años tenías tú cuando pues escribiste lo estábamos primero? hablando de que a los 6 o 7 años, yo ya Sí, estaba escribiendo, ¿no? Y yo creo que a los 8 años o a los 7 u 8 años ya escribía novelas. no me Pues digas, escribía novelas de 120 páginas, o no sea, me que digas. ya para la edad que tenía no estaba mal. Y lo más curioso, que una de mis primeras novelas se llamaba Auschwitz. O sea, Bien. yo ¿Con no ocho, entiendo cómo, con 8 años, José Luis? con 7 años. Lo que yo no entiendo es cómo a esa edad, o sea, digamos, el holocausto, no sé, había leído algo o había visto, porque mi padre tenía muchas revistas de la Segunda Guerra Mundial con muchas imágenes, me Sí. había impresionado para escribir, digamos, una novela que se llamaba Auschwitz. O sea, una cosa curiosísima. No lo Pero tendrás luego, guardado, ¿no? No, sí, 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 ¿sí? la tengo que recuperar y echarle un vistazo. Pero luego, a los 12 años, escribí una novela gigantesca que tenía, yo creo que tendría casi 800 páginas manuscritas. Sí, no, 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 Claro, porque es que yo era un niño muy raro. Yo era un niño realmente muy extraño, muy extraño. Sobre, digamos, la epopeya de la conquista del oeste. O sea, era un western, pero gigantesco. O sea, y 800 páginas manuscritas, que supongo que las tendré por algún lado, las tengo que bueno, y te daba recuperar. tiempo de estudiar y todo, ¿no? Me daba Aparte tiempo de de... estudiar y hasta de jugar también, ¿no? Bueno, y claro, y yo leía muchísimo, ¿no? Y yo me acuerdo que entonces yo vivía en el barrio de Gracia de Barcelona y era un asiduo, digamos, de una biblioteca pública que había en ese barrio de Gracia. Además, o sea, además de tu Además, biblioteca personal, ¿no? Además, además de la biblioteca de mi padre, no tenía bastante, sino que iba también a una biblioteca pública, ¿no? Y entonces, claro, la bibliotecaria me veía todos los días que estaba ahí leyendo libros y pidiendo libros. Para mí, o sea, era un momento, o sea, de una felicidad absoluta, ¿no? Aparte con el silencio de la biblioteca y todo el mundo concentrado en los libros, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dieron un premio a uno de los lectores más asiduos. Aparte, Ah, yo era mire. un tío, te digo,
de 12 años o de 13 años, ¿no? Entonces me dieron un premio, O sea, precisamente lo que... que ya sería, se puede decir que ese sería el primer premio que recibió José Luis Muñoz, Exactamente, ¿no? el primer premio, exactamente, como lector en una biblioteca pública, sí, sí. Bueno, ¿y tus padres qué decían cuando te veía escribiendo y veían que habías escrito una novela de 800 páginas? ¿Tu padre? No, pero ellos no sabían que había escrito una novela de 800 Ah, vale, páginas. Yo vale, la vale, tenía vale. guardada clandestinamente, clandestinamente. O sea, era todo como muy clandestino, más Sí, romántico totalmente. todavía, ¿no? Más romántico todavía. Totalmente, totalmente, claro. Es que, bueno, y aparte tengo que confesar, yo tenía un pudor inmenso, o sea, y claro, o sea, yo he estado escribiendo toda mi vida, toda mi vida. Lo que pasa es que, claro, como muchos escritores, pues tienen pudor y dicen, bueno, lo que yo estoy escribiendo, pues no tiene ningún interés tal y cual, hasta que en un momento determinado, cuando tenía, parece que tenía Eso es, ¿con 30, cuántos años publicaste tu primera novela? claro, cuando tenía 33 o 34 años, dijo, O bueno, pues sea, ya bastante mayor, ¿no, José Luis? Para todo lo bastante que, mayor. Pero la fíjate, o sea, trayectoria que llevaba tú de sí, lectora y de escritura, ¿no? tenía escrito un montón de relatos y tenía escritas un montón de novelas que estaban ahí guardadas. Y entonces digo, bueno, pues me voy a presentar a un premio a ver si valgo o no valgo, ¿no? Y Y entonces se produjo el verdadero milagro, ¿no? Que fue que gané dos premios consecutivos, ¿no? El premio Tigre Juan y a continuación el premio Azorín. Entonces digo, ostras, con la pues será misma que... novela, con la misma novela, No, con dos novelas, ¿no? ¿cuáles El fueron? premio Tigre Juan con El cadáver bajo el jardín y el premio Azorín con Barcelona Negra. Y aparte, inauguré con esas dos novelas una colección de novela negra que era Etiqueta Negra, que Etiqueta Negra estaba muy involucrada en la primera semana negra de Gijón, con lo cual fui a la primera semana negra de Gijón, Bueno, que bueno, fue un bueno. festival extraordinario, porque había un festival al que parece que fueron casi 200 o 300 escritores de todo el mundo, o sea, de Estados Unidos, de España, de Japón, de Italia, de Francia, de todas partes. Y claro, eso para mí fue un sueño. Para mí fue un Bueno. sueño y entonces fue a partir de ahí que entonces ya pues empiezo a publicar sin parar, casi, casi, ¿no? Bueno, después de tantos años y de tantísimas novelas publicadas y de tanto que has escrito, ¿tú has notado que hay una evolución en tu escritura, José Luis? ¿O Hombre, mantienes como siempre el mismo tono, el mismo no, ritmo? evidentemente, No, se evidentemente, claro. evoluciona, ¿no? Evidentemente se evoluciona, se va mejorando, se adquiere mucha más técnica literaria, te lo tomas esto mucho más en serio, trabajas muchísimo más los textos, porque claro, la gente cree que, bueno, que escribir una novela es una cosa que es muy fácil, que es muy divertida, ¿no? Pero luego, digamos, viene el proceso de edición de la novela, ¿no? Que entonces es El, muchísimo más complicado, ¿no? Porque entonces una novela te la tienes que leer, o sea, yo cuando antes de publicar una novela me la leo como mínimo unas 10 veces y acabo harto de mí mismo, de claro, ti, de normalmente, ti, porque claro, ya sé, ya sé lo que he escrito y acabo hasta claro, la nariz, ¿no? Y siempre claro. encuentras cosas que puedes mejorar, ¿no? Y el editor se enfada contigo porque dice, bueno, a ver si me das ya de una vez Sí, el porque original como Dios manda, ¿no? en Y yo algún digo, "Uy, momento todavía tienes que parar, ¿no? En algún momento no". tienes que parar de En corregir, algún ¿no? momento tienes que parar, ¿no? Porque siempre, claro, uno cuando publica una novela siempre, digamos, a lo que aspira casi casi es a la perfección absoluta. La perfección absoluta no existe, Imposible. menos mal que el editor te dice, bueno, basta ya, se ha acabado, porque si no estarías hasta el fin de tus días corrigiendo, corrigiendo, Pues sí, corrigiendo eso tus pasa. novelas, ¿no? Y Eso eso, pasa. pero bueno, sí, sí. José Luis, tú has aprendido o aprendiste, ¿no? No que hayas aprendido, sino que aprendiste en su momento a escribir a través de la lectura, ¿no? Porque nadie La te enseñó a lectura, escribir, nadie sí, nadie. Yo no te fui a ni... aconsejó las técnicas, tal, porque todo No. tiene una técnica, ¿no? Pero tú la Sí. aprendiste a través de la lectura, A ¿no? través de la lectura, claro. A mí, por ejemplo, cuando autores que empiezan ahora a escribir, pues me preguntan, oye, ¿y cuál es el sistema pues, para escribir? Pues yo creo, leer, evidentemente leer. Pero Claro. fíjate que ahora uno encuentra a veces escritores que se jactan de no haber leído nada. Digo, no sé, Exacto, exacto. eso es imposible. O Eh, sea, es imposible que puedas escribir bien. O sea, hay que tener en cuenta, a ver, yo era un tipo extraño, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a la edad de 15 años me había leído casi todos los clásicos. O sea, todos los clásicos griegos y romanos los había leído. O sea, todas las tragedias griegas me las había leído todas.
Luego me leí todos los escritores rusos, pero Bueno, todos, todos, no, todos. no, no vamos a asustar, no vamos a asustar a los palabradores, tampoco hay que leerse, No, tampoco hay que hacer claro, todo, tampoco hasta hay que ese hacer todo, extremo, ¿no? ¿no? Pero Ya, sí hay ya, que ya, ya. tener un fondo de lectura, hay que tener, ¿no? Porque es Pero que si fíjate, no, pero luego, o sea, todo eso, o sea, yo creo que, digamos, el alimento de los escritores es la literatura de los que te han precedido, ¿no? Y entonces todo eso lo tienes dentro de tu cabeza, lo tienes dentro de tu cabeza y en un momento determinado lo utilizas. Por ejemplo, a mí me sirvieron mucho, por ejemplo, los escritores del siglo de oro, a los que sí, leí, en el momento de que tuve que escribir novelas históricas ambientadas en esa época, porque entonces esto me sirvió porque yo tenía interiorizado el lenguaje de esa época y entonces podía escribir novelas como el Centro del Mundo sobre la conquista de México por Hernán Cortés o esta novela que tú has hablado, que se acaba de reeditar, Los 39 Guanajaní, con sí. el lenguaje de la época. ¿Y por qué? Porque lo tengo interiorizado en la cabeza de haberlo leído en mi juventud, lo cual es asombroso, ¿no? Que lo tienes aquí, digamos, en el ordenador y puedes más o menos Lo repetir ese descarga como tipo si... de lenguaje. Sí, Claro, sí. claro, claro, Es claro, una cosa, es un milagro, pero se produce. ¿Y por qué? Pues porque he leído, digamos, toda esa claro, literatura y la tengo dentro del claro, corazón. claro. José Luis, los escritores top ten o los grandes escritores me han contado a mí que tienen un grupo de gente que les ayudan a buscar la información, se la recopilan y tal, para después el escritor escribir la novela. ¿Es tu caso? O tú te lo Pues comes, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? yo me lo guiso y yo me lo como, lo cual, digamos, es muy complicado, evidentemente. Por ejemplo, o sea, te daré un dato, ¿no? O sea, la novela esta, Los 39 Guanajaní, Sí. claro, yo la escribí la primera edición que salió con Planeta, salió en el año 2001. En el año 2001 no había ni Internet, ni Google, ni nada por el estilo. Con lo cual, fue un esfuerzo considerable porque tenía que ir a las bibliotecas A públicas de buscar la Barcelona información, claro. a buscar la información, a llevarme un montón de tochazos de historia, ¿no? Del descubrimiento, porque yo no tenía ni idea, bueno, tenía, claro, la idea que todo el mundo tiene del descubrimiento de América, pero no sabía los detalles, no conocía los diarios de Cristóbal Colón y todo eso, digamos, que me lo tuve que llevar a casa e ir escribiendo, porque Empapándote, claro. empapándome, digamos, de la época y de lo que había pasado, de los acontecimientos históricos, para poder, digamos, escribir con cierto rigor esa novela, ¿no? Y luego, aparte, una serie de términos, por ejemplo, de la navegación, de cómo se orientaban en aquellos tiempos los navegantes, ¿no? Pero fíjate, lo hice, o sea, lo hice con, digamos, de una forma tan concienzuda que años más tarde me llamaron de un programa de televisión para que hablara sobre náutica, pensando que yo sabía Que, mucho que, de náutica. Yo les dije, y tú yo no vives tengo en ni medio de idea de la náutica. montaña. Exactamente. Digo, yo no tengo ni idea de náutica. Lo que pasa es que me documenté para escribir esa novela, pero ya se me ha Claro. olvidado. Yo no soy ningún especialista. A mí me tiras en medio del agua y me pierdo. Y me pierdo, ¿no? Pero eso te da una idea, ¿no? De lo que tuve que documentarme. Y, por ejemplo, en esta otra novela histórica que es El centro del mundo, que es sobre la conquista de México de Hernán Cortés, esta es la novela que yo he tardado más años en escribir. Estuve escribiendo en esa novela, invertí 15 años, se dice pronto, 15 15 años años para escribir esa novela. a escribir esa novela. ¿Por qué? Porque me documenté muchísimo, porque fui a México, y entonces me traje una serie de libros de historiadores mexicanos para saber cuál era la otra cara de la moneda, ¿no? Porque yo tenía muchos libros de historiadores españoles que hablaban de la conquista de México, pero quería saber también la otra cara de la moneda, lo que pensaban los historiadores mexicanos, ¿no? Y entonces, precisamente, lo que hice fue que escribí una novela que, digamos, con dos versiones, ¿no? La versión de los Hola, conquistadores que van con Hernán Cortés, se dirigen hacia Tenochtitlán, y luego la de los aztecas que los están esperando, ¿no? Y están entonces recibiendo. así, pues bueno, más o menos yo creo que me acerco un poco a la verdad de Sí, lo que tú das las dos versiones, ¿no? exactamente las O dos sea, versiones. para que no sea ni todo blanco ni todo negro, sino que cada Exactamente, uno lo ve claro, desde su punto de vista, ¿no? claro, sí, sí. Pero todas las novelas no has tardado 15 años en escribirlas, ¿no, José Luis? No, ¿Cuánto claro. tardas más o menos? ¿Una media? ¿Cuánto tardas tú? Porque Mira, eres normalmente prolífico. tardo. Sí, bueno, ¿Cuánto tiempo tardas? he publicado 62 libros
y lo habitual es que tarde unos 6 meses en escribir una novela, 6 meses más o menos, sí, Ya sí, le has cogido tú ya el punto sí, y en 6 meses la exactamente, escribes, ¿no? exactamente. De todos los libros que has escrito, hombre, me imagino que todos, ¿no? Todos son como 60 hijos que tiene por ahí, ¿no? Pero ¿cuál dirías tú que son las novelas más importantes de tu trayectoria literaria, José Luis? Pues mira, yo citaría, por ejemplo, El mal absoluto, más que nada porque es una novela que habla sobre el holocausto, ¿no? Que es un tema que, digamos, pues siempre me ha golpeado muchísimo, ¿no? Y entonces es una novela, aparte es una novela que surgió de una forma muy curiosa, ¿no? Porque surgió El mal absoluto de una entrevista que vi en la BBC de Londres en el que entrevistaban en el mismo programa, pero bueno, en distintos escenarios entrevistaban a un oficial de las SS que había estado en el Sí. campo de exterminio de Auschwitz, y luego a uno de los supervivientes de ese campo de exterminio, ¿no? Y los entrevistaban por separado, ¿no? Y entonces ¿Y tú dijo, pues estabas bueno, allí? ¿Tú estabas allí? yo conozco Auschwitz, yo he estado en Auschwitz, yo he estado en Auschwitz, pero fue la entrevista esta que vi por la BBC, digamos, la que Sí. me dio, digamos, la idea de escribir una novela sobre el holocausto, ¿no? Sobre el holocausto. Y bueno, es una novela que luego recibió un premio, el premio de novela Ciudad de Badajoz. Se publicó hace ya muchos años y se volvió a reeditar hace 5 o 6 años. Y bueno, es una novela en la que estoy muy satisfecho, más que nada porque es una denuncia, ¿no? De lo que pasó y, bueno, y también de lo que está pasando, ¿no? Pues lo que está pasando porque se están cometiendo una serie de barbaries y de genocidios en el mundo. Entonces, esta, digamos, es una de las novelas que más aprecio, más que nada por eso, por lo que tiene de denuncia. Luego hay una novela negra Sí. que estoy muy satisfecho, que es La Frontera Sur. La Ajá. Frontera Sur, que es una novela negra que está ambientada entre Estados Unidos y México, ¿no? En la frontera. Una novela también muy voluminosa, de unas 400 páginas, que ganó el premio Ciudad de Carmona de novela negra, y es una novela pues que también que me gusta mucho, digamos, por los personajes, por las situaciones, y luego porque yo conozco mucho Estados Unidos y también conozco México porque he viajado, y entonces, pues bueno, las ambientaciones son como muy realistas, ¿no? O sea, la gente realmente está, digamos, en el territorio, ¿no? Está en el sur de California y está en esas zonas depauperadas de México, en Tijuana, ¿no? Que es en parte donde transcurre la novela. Luego, Bueno, evidentemente, yo que te he leído a ti, José Luis, mm, como te decía al principio, yo no he podido leer toda tu obra porque tendría que dedicar mi vida a leerte a ti nada más. Pero ya, ya, sí he leído muchos libros tuyos y algo que te caracteriza o que a mí me llega muchísimo es esa ambientación, ¿no? Aparte de los sí, personajes que están muy bien trabajados, el tema, por supuesto, pero esa ambientación, o sea, yo puedo con un libro tuyo, puedo ir a México, puedo ir a Cuba, puedo ir a cualquier exactamente. país de los que tú narras Mm. y es como si yo hubiera estado allí porque lo he leído y me lo he imaginado en mi cabeza, ¿no? O sea, eso no con todas las novelas de otros escritores lo consigo, ¿no? Y eso fue lo que me llamó mucho la atención la primera vez que te leí, ¿no? Sí, Hace ya un montón de sí. años. Sí, es que, bueno, yo practico, digamos, un tipo de literatura que tiene también que ver mucho con el cine, que es una de mis grandes pasiones, con lo cual mi literatura es muy visual y Sí. luego es sensorial, ¿no? Entonces yo recuerdo muchos lectores, por ejemplo, que después de leer La Frontera Sur o leer, por ejemplo, otra novela que está ambientada en Estados Unidos, que es Lluvia de Nico, que está ambientada en Las Vegas, en el mundo del juego, pues que me decían, ostras, es que iba leyendo tu novela y tenía calor y tenía necesidad de beber, ¿no? Entonces yo digo, Sí, ostras, sí. pues lo he conseguido, ¿no? O sea, Sí, he sí, sí. conseguido meter al lector, digamos, en la trama, en el ambiente, ¿no? Y Y la eso creo que emoción es importante. que el lector, que los lectores sintamos la emoción que tiene en ese momento el personaje, ¿no? Y eso, vamos, Claro, claro. yo lo he vivido con tus libros y me imagino que tus lectores también, ¿no? Sí, es que yo creo que es muy importante, pero estos se consigue porque, digamos, cuando yo estoy escribiendo una novela, me implico muchísimo en lo que escribo, o sea, me implico de una forma apasionada y emocional, ¿no? Y entonces yo creo que ese tipo de escritura lo transmito al lector, ¿no? Y entonces el lector
no hace una lectura neutra de mis novelas, sino que se mete en ellas, como yo me meto, ¿no? Claro, Yo como siempre tú te digo, metes. por ejemplo, cuando escribí esta novela que se ha editado con el título de los 39, que es Guanajaní, a la que seguirá Fuerte Navidad, y luego el último tomo que se llama Caribe, o sea, empleé todo un año de mi vida en escribir esta trilogía, porque son en total más de 1000 páginas, todo un año de mi vida, y yo puedo asegurar que yo no estaba en este mundo mientras la escribía, o Tú sea, estabas yo allí, ¿no? estaba allí en Y, 1492, y entonces la gente que ha leído dice, ostras, es que nos has hecho viajar en el tiempo y en el espacio. Digo, claro, qué ostras, pues eso bonito. es lo que quería hacer precisamente, ¿no? Pero eso es porque yo, digamos, estaba Claro, allí. claro, claro. Tú, Claro, tú como escritor estás involucrado tanto que puedes llegar a ser hasta un personaje más de claro. la novela. Claro, claro, y eso es, digamos, esa es la, digamos, para mí es la magia de la Eso se escritura, transmite. ¿no? Realmente, ¿no? O sea, porque, o sea, estás escribiendo algo que estás viviendo, ¿no? Lo estás viviendo en primera Yo persona. creo que eso se transmite a través de la palabra escrita. Cuando un Claro, escritor no se implica con sus personajes o quiere terminar la novela rápida porque tiene prisa, se nota. se nota Cuando lo vamos a evidentemente, leer, claro, notamos, mira, aquí no tenía ganas de terminar, o yo qué sé, ¿no? claro. Yo lo noto por lo menos. Sí, sí, sí. Yo igual, ¿eh? Yo igual, yo igual, sí, sí. José Luis, ¿cuándo te llamaron para decirte que iban a hacer una serie de televisión de tu novela de los treinta y Eso, nueve fíjate, sobre eso también se podría escribir una novela, porque realmente es algo mágico. Pues fíjate que esto fue Cuenta. hace, esto es un proyecto que arranca hace, yo creo que entre 8 y 10 años. O sea, porque claro, es un proyecto larguísimo. Entonces resulta que un director de cine que se llama Max Lenke, que había intervenido en la serie de televisión española de Isabel la Católica, había filmado Sí. algunos de los episodios, pues estaba en la Cuesta de Moyano, de Madrid, que es donde están las librerías de Viejo, y tropezó con una de las partes de la trilogía La pérdida del paraíso, que es Fuerte Navidad. La estuvo ojeando y desde el primer momento, nada más leyendo el Se argumento, se enamoró. enamoró de la historia. Se enamoró de la historia y entonces a través de Facebook, creo que fue, me localizó. Entonces me dijo, oye, ¿tú eres el que has escrito esta novela Fuerte Navidad? Digo, sí, pues quiero hablar contigo, soy un director de cine. Digo, hombre, pues fantástico. Entonces, él iba con un productor mexicano, que luego, digamos, luego se apeó del proyecto, y entonces Max Lenk y este productor mexicano vinieron al Valle de Arán. Vinieron al Valle de Arán, estuvieron en mi casa unos días, disfrutaron del paisaje, y entonces estuvimos hablando del proyecto, ¿no? Entonces me dijeron, Max Lenk, digo, es que estoy enamorado de tu historia, porque aparte es una historia que no se conoce mucho, que es lo que le pasó a los 39 españoles que Cristóbal Colón tuvo que dejarle la isla de la Hispaniola porque naufragó la Santa María, que era la nave más grande, y no los podía llevar a todos, y entonces digo, os dejo aquí, ya vendré a por vosotros, ¿no? Se enamoró mucho, mucho de esa historia, y entonces a partir de ese momento él realmente fue el que estuvo luchando durante casi 10 años por el proyecto, ¿no? Por el proyecto, hasta que al final, pues el proyecto cayó en manos de una productora muy importante, que es Sequoia Films. Sequoia Sí. Films es una productora hispano-norteamericana. Al frente de la productora está el que había sido embajador de Estados Unidos en España, que se enamoró de España y ahora es un norteamericano que vive aquí en España, que era la productora esta, bueno, que es la productora, por ejemplo, que ha hecho El Zorro, la serie El Zorro, pues Digo, la produjo me ellos. suena a mí lo de Sequoia, de haberlo visto en los créditos de alguna Sí, película. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, claro, es una productora súper importante. Y entonces, bueno, Max Lenke, pues a un momento determinado, dijo, oye, pues ya tenemos la productora, ya vamos a rodar. Y bueno, la han rodado en las Islas Canarias, me parece que ha sido también parte en Huelva y sobre todo en la selva de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, estamos pendientes, la serie ya está rodada, parece que son 6 capítulos de 50 minutos. El protagonista es Hugo Silva
Ah, Y bueno, mira, Hugo estamos Silva, pendientes de que pedazo de actor Hugo también, ¿no? Silva, El que han puesto, hombre. sí, 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 Ah, sí, sí. Hugo Silva es el protagonista y estamos pendientes, bueno, ¿no? Pues de que, digamos, la programen en la primera cadena de oh, televisión qué bueno, qué española. bueno, qué Estamos, bueno. estamos pendientes. ¿Y Ya te tú digo, has, pero tú has participado en la producción o no, tú le has no, dado no, no, libertad a no, ellos para no, que no, no, hagan... no, no. Yo solamente, digamos, he vendido a la productora los Sí, derechos y ellos, bueno, tienen sus propios guionistas, ¿no? Y han hecho, bueno, se han inspirado, digamos, en mi historia y, bueno, han hecho una película. Yo creo que la película ha salido bien porque yo he visto un tráiler de la serie y ¿tú crees que han captado realmente, la esencia yo creo de que tu sí, sí, historia? sí. Han querido, exactamente, sí, 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 Has, sí. has Bueno, quedado satisfecho, ¿no? sí, sí, estoy esperando a ver cuál es el, El el resultado. resultado, ¿no? Porque claro, pero fíjate, realmente es, o sea, es algo con lo que un escritor pues podría, sueña, ¿no? O sea, Hombre, ver convertido tu novela en una serie, ¿no? En una serie es una cosa extraordinaria, pero ya te ya. digo, o sea, yo realmente no tuve que hacer nada, ¿no? Fue sencillamente así, o sea, un director de cine que por casualidad le cae el libro en sus manos y se enamora de la historia y ha Y te estado peleando. busca, y te busca. Exactamente, me busca y ha O sea, estado que tú peleando. no tenías ni pensamiento de que No, nada, alguna de nada, tus nada, novelas nada, nada, llegara a la pantalla, ¿no? nada, 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 Qué nada, bien, nada. O qué bien, sea, qué bien. yo le estoy súper agradecido a él, ¿no? Que se haya fijado en mi historia y que le haya gustado y que haya conseguido, pues, filmar la serie esta. José Luis, hemos hablado de varios géneros, ¿no? El histórico, el género negro, pero tú también has Sí. hecho incursión en el género distópico, incluso en el infantil. Ah, Cuéntanos bueno, un poquito de esos distintos géneros, bueno, el erótico, que hostia, pues también mira, ganaste y el un premio, erótico también, el también, erótico pues. porque gané, claro, el erótico me vino porque gané el premio La Sonrisa Vertical. Era un premio que me apetecía mucho ganar, ¿no? Me apetecía mucho ganar. Me presenté creo que dos veces y la tercera vez lo Oye, conseguí, ¿no? que la gente se cree que escribir literatura erótica es fácil, No, que va, es porque como todo el dificilísimo. Es mundo dificilísimo. sabemos las técnicas, ¿no? No, no, es Pues dificilísimo. parece que es fácil, pero yo Es creo que es uno de los dificilísimo. géneros más difíciles Es muy para no caer difícil. en lo soez, ¿no? Para no caer Claro, ahí está, ahí en está, lo ahí está, cotidiano, ¿no? ahí está, ahí está. Porque precisamente, fíjate, en este festival que yo organizo aquí en el Valle de Arán, pues Que hay una. ahora hablaremos Sí. Hay una de mujer esto. precisamente que ha comprado uno de mis libros eróticos, ¿no? Porque aparte Puyes de Bello Rojo, luego yo publiqué otro libro también muy erótico, que se llama El sabor de su piel, que ganó un Sí. premio de literatura erótica en Venezuela. Que eso es otra historia. O sea, con ese premio que me invitaron a Caracas, fui a Venezuela, Caracas, a recibir el premio y estuve hablando en los medios públicos de esa novela y eso me posibilitó, porque en cuanto llegué a Caracas me puse a escribir otra novela, La Caraqueña del Maní, con la que gané el Tú, tú, premio tú, Camilo José tú, Cela. tú O vas sea, enlazando, vas enlazando. buena, exactamente, o sea, una cosa realmente curiosísima, ¿no? Curiosísima. No, pues es la mujer, o sea, que acaba de leer El sabor de su piel, dice, ostras, dice, lo que me maravilla es que es una novela súper erótica, pero no es grosera ni es soez. Y digo, Claro, es claro, que ahí está es la complicado. dificultad, está la dificultad. Es complicado no caer, digamos, en la vulgaridad cuando estás hablando, digamos, pues de Exacto. literatura erótica, ¿no? Literatura erótica. Entonces, claro, yo cuando gané la sonrisa vertical, pues aquello fue, vamos, fue muy gratificante porque era un premio de mucho prestigio y aparte lo publicaba la editorial Tusquets, que tiene muchísimo prestigio. Claro. Y eso fue un puente que me abrió una serie de colaboraciones en un montón de medios, ¿no? Porque fue entonces cuando yo empecé a colaborar en la revista Playboy, que estuve colaborando 15 años. Estuve en una cosa increíble, porque estuve también colaborando al mismo tiempo en la competencia, que era la revista Penthouse. Estuve Sí. colaborando, o sea, era yo de Penthouse y de Playboy, cosa que era realmente increíble, ¿no? Increíble. Luego estuve también colaborando en Interview, que también me contrataron para una serie de relatos eróticos, y luego, bueno, me salieron un montón de colaboraciones. La revista GQ, en Viajes National Geographic, en la revista de viajes Nómadas, etc. O sea, el premio Sonrisa Vertical me posibilitó una serie de Bueno, la colaboraciones verdad que el extraordinarias. género erótico tiene mucho tiro. Tiene mucho tirón, tiene Tiene mucho tirón. mucho tirón Tiene y mucho si está bien tirón, sí, sí, escrito, bueno, pues sí, ya no sí, digamos, ¿no? sí, Bueno, sí. pero nos pasamos del género erótico, el histórico, la novela negra y nos vamos a que te metes de lleno en el infantil.
que eso no se lo esperaba nadie de José Eso no se lo Luis esperaba Muñoz. nadie. Conociéndome a mí Claro, y lo que había escrito, no conociendo tu se lo esperaba trayectoria, nadie. No se lo cuéntanos, esperaba cuéntanos nadie, sí, porque también género infantil es complicado, ¿eh? Porque ponerte en el es lugar de complicado, un es niño, complicado. cuéntame, Sí, sí, claro, es complicado, pero fíjate, eso está relacionado con mi nieta. Yo tengo una nieta que se llama Paula y entonces esto surgió con el confinamiento del COVID. Entonces, claro, yo pues quedé aquí aislado en el Valle de Arán y mi hija y mi nieta pues quedaron en Barcelona. Y entonces yo digo, bueno, pues mira, voy a escribir una serie de cuentos, se los envío a mi hija para que se los cuente a mi nieta Paula. Entonces, cada 4 o 5 días, pues escribía un cuento más o menos infantil o de aventuras, y entonces se lo enviaba por correo electrónico a mi hija para que se lo leyera a mi nieta por las noches, ¿no? un Entonces, poco claro, como resulta Tolkien que, hacía con sus hijos, ¿no? Que le escribía cartas, exactamente, pequeños cuentos exactamente. le escribía a los niños, ¿no? Pues así, Exactamente, exactamente. Y entonces, claro, me encontré ya, pues bueno, que ya tenía pues casi pues que como 15 o como 20 relatos y digo, hombre, pues es el momento de recopilarlos y ponerles un título y publicarlos con el nombre de Cuentos para Paula, ¿no? claro, que menos. Entonces, una cosa muy divertida que se lo dije a mi nieta Paula y mi nieta Paula dice, ay, pues yo también quiero escribir. Digo, bueno, pues escribe. Entonces, mi nieta Paula escribió también un cuento que estaba relacionado con los animalitos del valle, porque mi nieta Paula viene muchas veces aquí al Valle de Arán, le gusta mucho la naturaleza, los caballos, las vacas, Sí. todo eso, y escribió un relato muy bonito, yo lo corregí y cuando iba a entregar, digamos, el libro a imprenta ya para la editorial, dijo, "Oh, un momento, que tengo otro relato, ¿no? Entonces, un relato que estaba ambientado en África, salían leones, jirafas, todo eso. Entonces, lo metimos ahí. Entonces, el libro es, sobre todo son mis relatos, pero luego están los relatos de Paula, que también están incluidos en el libro. En el libro. Y lo más bonito realmente es fue un proyecto precioso. O sea, yo creo que es el proyecto más bonito, ¿no? Que hicimos una presentación por todo lo alto, mi nieta y yo, en la librería más importante de Barcelona, que es la Casa Lo del vi, Libro. vi la noticia, la Casa del foto y Libro, todo, sí, sí, la Casa sí. del Libro, y tiene una sala enorme y fue la primera vez que llené toda la sala, había más de 100 personas, claro, porque estaban todos los familiares, Ya estaban ves, los claro. niños del Del colegio, colegio, los padres de los niños, los profesores del colegio, o sea, fue una ya cosa ves, ya ves, ya ves. apoteósica. Y fue una experiencia realmente preciosa, o sea, fue un momento Sobre extraordinario, todo emotiva, ¿no? Porque tú que estás emotivo, claro acostumbrado que a sí, presentar tantos libros, presentarlo con tu nieta ya claro, es claro, como un legado, ¿no? Que deja, sí, una sí. herencia, ¿no? Que dejas ahí ya. Pero aparte, yo me quedé muy asombrado porque digo, bueno, le damos un micrófono a Paula, oye, como si hubiera hablado en público toda su Todo- vida. O sea, nos quedamos todos asombrados. Digo, caramba. Yo digo, Bueno, yo me algo sentaría, tiene que tener del abuelo, algo no, tiene que no, tener de abuelo. pero una naturalidad increíble, no, 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 con el micrófono, no, no, una cosa extraordinaria. Y fue una cosa realmente muy bonita y yo disfruté muchísimo, porque bueno, fue una especie como de regreso mío también a la infancia, A ¿no? tu infancia. A Claro esas que sí. lecturas de la infancia, ¿no? Que tanto me habían gustado, pues bueno, sí, sí, José muy, Luis, muy bien. hemos hablado de que vives en el Valle de Arán desde hace no sé cuánto tiempo, tú ahora nos lo 14 dirás, años, 14 14 años. años viviendo. ¿Por qué decides vivir en el Valle de Arán y cómo ha influido o si ha influido en tu escritura ese entorno, ¿no? ¿O te Bueno, influye creo que ha para sido, algo? sí, yo creo que ha sido una decisión, por mi parte, ha sido una decisión muy positiva, ¿no? Muy positiva. Y hubo un momento de mi vida que, bueno, yo me Porque fui tú, de, ¿dónde vivías? ¿En la capital o dónde vivías yo tú? vivía en Barcelona, vivía Ajá, en Barcelona casi toda mi vida, porque bueno, yo nací en Salamanca, pero a los 3 años pues ya pasé a vivir en Barcelona, estuve casi toda mi vida viviendo en Barcelona, luego también estuve viviendo en una población que está muy cerca de Barcelona, que se llama Sant Cugat del Vallès, que está muy cerca de Barcelona, casi casi que es un sí. barrio. En un momento determinado de mi vida, pues rompo con todo lo anterior, me voy a vivir 4 años a Andalucía, concretamente a Granada, A estoy 4 años Granada. viviendo allí. Y de Granada, pues cuando tengo que salir de Granada, pues me planteo, digo, bueno, pues ¿a dónde voy? Al Valle de Arán. ¿Y por qué me voy al Valle de Arán? Porque desde los 18 años me gustaba mucho la montaña, yo conocía mucho el Valle de Arán, me gustaban mucho los rincones del Valle de Arán,
Y entonces, pues nada, pues decido mudarme al Valle de Arán sin conocer a nadie, digamos, en el valle, ¿no? Entonces, la inmensa suerte de que nada más llegar, pues trabo una amistad que dura hasta el día de hoy, que es con unos amigos que tienen un restaurante aquí que se llama Etiru, son una pareja extraordinaria. Entonces, pues bueno, y entonces a partir de ahí también me hago amigo del alcalde de entonces, que era Amador Marqués, y ya, incluso ya para más Indri, escribo una novela que es Cazadores en la Nieve, que gana el premio de la Diputación de Córdoba, que en esa novela me divierto mucho, porque es una novela negra, una novela que es, realmente es muy dramática, porque está hablando de un etarra que ya no es etarra, que se ha salido de la banda, porque ya ha acabado la banda terrorista ETA, ya ha entregado las armas, etcétera, etcétera, pero que se encuentra con un guardia civil al que conocía porque la había torturado y se encuentra aquí precisamente en el pueblo este de Bosós, ¿no? Ah, De Bosós. Y entonces hago un experimento muy divertido, que es que cojo personajes reales de mi pueblo y los meto en la novela. Los ah, meto mira. en la novela y de ahí sale Cazadores en la Nieve, que recibe un premio, se presenta aquí en el ayuntamiento, bueno, y es un éxito entre la población, ¿no? Porque mucha gente compró la novela para ver en dónde estaba él, en qué página salía él, ¿no? Porque Pasando la... sale la panadera, la carnicera, sale un montón de personajes reales del pueblo, ¿no? De personajes reales del pueblo. Y es una novela, bueno, entonces fíjate, o sea, la presentación de esa novela casi, casi que es el germen del festival que luego, 3 años más tarde, pues empieza aquí en Bosós, que es el Black Mountain Bosós, ¿no? Cuéntame, venga, ya hemos llegado a ese punto de este evento, que ¿cuántos años lleva ya el festival? 9 años, 9 años, 9 acabamos de años. llegar Tú la novena eres, edición. tú lo coordinas, ¿no? Con otra persona, ¿no? Con Yuna Vicens, que es otra escritora, ¿Quién, exactamente. quién tiene la idea primera? La idea Bueno, primigenia la nace idea, de... la idea es mía porque estoy residiendo aquí en el Valle de Arán y entonces yo me planteo, el Valle de Arán es un sitio precioso, tiene un paisaje que es realmente extraordinario. O sea, por mucho que quiera explicarte el paisaje que te He está visto haciendo tu Arán, foto, porque tú pones fotos pues también y exactamente, las he visto. O sea, las fotos ya habrás visto que oye, es una cosa van a decir, José Luis, que soy una acosadora, porque es que te sigo. Lo sé muy todo bien, de ti. muy bien, muy bien. Bueno, pues el Valle de Arán tiene un paisaje realmente espectacular, ¿no? Que no tiene parangón dentro de lo que es el Pirineo, ¿no? O sea, una cosa aparte es como muy salvaje porque hay muy pocos habitantes, la naturaleza es exuberante, luego tiene una fauna, tiene muchísima fauna salvaje, o sea, hay aquí manadas de ciervos, hay osos, hay de todo, ¿no? Tiene unos bosques infinitos, Bueno, ¿no? Yo yo creo siempre que es el digo, sitio idóneo para escribir, ¿no? Yo creo que es el exactamente, sitio sí, idóneo no, para que te vengan las ideas, ¿no? exactamente. Y aparte, o sea, por ejemplo, yo ahora estoy en mi casa, que hay un silencio total y absoluto, y eso que estoy dentro del pueblo, ¿no? Y el silencio es total y absoluto, lo cual va muy bien, pues, para concentrarse, ¿no? Claro, Entonces, claro. claro, yo dije Vallarán porque a mí me encanta la montaña, me encanta pasear. Y yo siempre digo que uno de, digamos, de las cosas maravillosas de Vallarán, al que le gusta la naturaleza, es que yo puedo estar, por ejemplo, todo un día andando por un bosque de Vallarán, que hay unos bosques de abetos que son impresionantes, que no tienen fin, o sea, son millones de abetos, o sea, es una cosa Sí, ¿no? increíble, y no te encuentras a nadie. No te encuentras a nadie. Así como vas a otros sitios del Pirineo y te encuentras a alguien, aquí es que no te encuentras a nadie. Entonces disfrutas, digamos, O sea, plenamente de la el naturaleza. turismo, este, El turismo, bueno, aquí que lo llena todo, todavía no ha llegado ahí, ¿no? no, claro, la ventaja que tiene Vallarán es que está muy lejos de todo el mundo. Está muy lejos de Barcelona, está a 4 horas en coche de Barcelona, está a 6 horas de Madrid, digamos, entonces Es está un muy poquito lejos. complicado llegar, sí. Es complicado. La gente viene sobre todo al Valle de Arán, pues bueno, en la época de esquí, porque claro, tiene una de las mejores pistas de esquí, que es Baqueira Beret. Pero digamos que eso es claro, el Valle de Arán hay varias regiones, ¿no? Entonces está el Alto Arán, que es la gente que va a esquiar. Pero yo estoy en el Baix Arán, que es más paisajístico y es mucho Ajá, más tranquilo, ¿no? Entonces, vale, vale. bueno, una Bueno, de las cosas que yo, el evento unas cosas, claro, de... unas cosas que yo me planteé es que digo, hombre,
El Valle de Arán tiene mucho paisaje, la gente hace mucho deporte aquí, tal y cual, pero falta el elemento cultural, ¿no? cultural, ¿no? Entonces, claro, yo hablé entonces con el alcalde que había entonces, que era Amador Marqués, que ahora Amador Marqués, el alcalde de aquí, es el primer diputado aranés en el Congreso de los Diputados, porque ahora Ah, es diputado. bueno. Hablé con él y le pareció mi idea extraordinaria de crear un festival cultural y entonces a partir de ese momento, pues entonces organizamos el festival. El festival el primer año nada más fue un fin de semana largo. Tuvimos entonces como invitada especial a Alicia Jiménez Barlet, que estuvo aquí con nosotros, y a continuación ya pues las ediciones se fueron alargando, entonces en vez de un fin de semana fueron 4 días hasta llegar a lo que es ahora, que ahora es una semana, ¿no? Una semana. Y Lo aparte sé de este porque festival, recibo todo el claro, itinerario, toda tu claro, invitación y claro, todo. claro. Entonces es Cuéntanos, una cuéntanos, semana. porque organizar una semana entera con escritores que vienen de fuera Mm. eh, y que, bueno, y que haya actividades continuas, cuéntanos, porque eso es un Hombre, esto trabajo. digamos, lleva muchísimo trabajo, evidentemente. O sea, yo calculo que el festival nos lleva pues unos 4 meses de trabajo. O sea, el festival lo empezamos a montar en noviembre para que salga en el mes de abril y mayo, ¿no? Que es cuando siempre se celebra el Valle de Arán. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que viene gente, por ejemplo, a esta edición ha venido un profesor de literatura norteamericana de Texas, y ha venido aquí a Valle de Arán, de Texas. Otras ediciones han venido hasta 2 y 3 escritores argentinos que vienen de Argentina y vienen expresamente al Valle de Arán. ¿Y Entre qué otras se cosas, hace durante toda la semana, José Luis? mira, sobre todo Cuéntanos. esas semanas se hace. A ver, el festival sobre todo es muy literario, ¿no? Entonces, se presentan las novedades literarias, ¿no? Novedades literarias, muchas de ellas relacionadas con la novela negra, pero también con la novela histórica, ¿no? Por aquí, por ejemplo, ha estado Fernando Martínez Lainez, que es uno de los grandes Ya ves, escritores de novela histórico. histórica, ¿no? Sí. También hay novela erótica, por ejemplo, este año ha habido lecturas de novela erótica por la noche, ¿no? Poesía, la poesía es importantísima. En esta edición hemos hecho una sesión de poesía realmente extraordinaria, pero preciosa, preciosa, ¿no? Luego hay cine, ahora hay cine, porque por las mañanas tenemos la suerte de que disponemos de la sala de proyecciones que está en Viella y hemos hecho un ciclo dedicado a David Lynch, porque ha muerto David Lynch este año y entonces hemos proyectado 3 de sus mejores películas que están también relacionadas con el género negro. Luego hay una serie de conferencias. Por ejemplo, este año hemos tenido 4 conferencias muy importantes, ¿no? Una sobre los medios de desinformación, ¿no? Que están haciendo muchísimo daño, digamos, a la convivencia, a la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hablado de medios de desinformación. Luego del avance de la extrema derecha, que también lo estamos viendo que está avanzando en todo el mundo, ¿no? Y analizar las causas. Luego, por ejemplo, hemos tenido a dos jueces para hablar precisamente de los problemas de la justicia en España, que ha sido súper interesante. Y luego hemos tenido como plato fuerte, y esto yo quiero destacar, hemos tenido a Raquel Martí, que es la directora ejecutiva de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas que está en Gaza, ¿no? Hemos Ajá. hablado de la situación espantosa que se está viviendo en Gaza y en Cisjordania, ¿no? Entonces, el festival, aparte de que es muy literario y que también muy cinematográfico, Pero también digamos, es muy social, ¿no? social, siempre ha sido muy social. Y este año más que nunca, porque ha habido estas 4 actividades muy sociales que yo creo que están relacionadas, digamos, con las inquietudes de la sociedad, ¿no? José Luis, Y luego lo importante del festival es que, claro, al celebrarse en un núcleo muy pequeñito, ¿no? Como es el pueblo este de Bosós, es un pueblo que te estoy hablando que tiene 1.200 habitantes, ¿no? Entonces, es un festival familiar, es un festival familiar. Con lo cual, todos los autores y los que asisten y los lectores están constantemente en contacto, ¿no? Entonces se reúnen en el bar, toman el café juntos, qué intercambian bonito, impresiones, qué los bonito. autores les firman los Ay, libros si yo pudiera un día a ir, los si yo lectores. pudiera un día. Pues a ver si vienes el año que viene, A ver si si yo vienes el pudiera, si año yo que viene. pudiera. Por aparte, o sea, te enamorarás no solamente del paisaje, sino del paisanaje, digamos, del festival. O sea, es que el festival lo que hace es que establece unas relaciones de amistad entre los que acuden que ya duran años. O sea,
años, y la gente que va al festival está esperando al año que viene para ver a esos amigos que ha hecho durante el festival. Y de esos amigos se comunican entre sí durante todo el Sí, sí, año sí, a sí. través de correo electrónico. Es una cosa realmente Y, maravillosa lo y, que sucede en el y festival este, ¿no? José Luis, vienen todos los escritores, pero participan, vienen gente, lectores, a las También, charlas y demás, o solo se claro, las nutre de charlas, los mismos totalmente. escritores que vienen. Totalmente, o sea, todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, todas, todas, claro. Esto se hace gracias, digamos, al apoyo económico del ayuntamiento, ¿no? Evidentemente, del ayuntamiento y también del ayuntamiento de Viella, que es la capital del Valle Arán, que nos cede la sala de cine y nos cede una biblioteca espléndida donde se hacen un montón de charlas, ¿no? Pero claro, esto es abierto, ¿no? Y también viene gente, digamos, del Valle de Arán, que está pues, más o menos interesada por la cultura, ¿no? Y los tienes allí y los ves que disfrutan y aparte siempre acabamos el festival con una especie de fiesta, hay una fiesta, hay una cena de despedida y ponemos música y ponemos baile y ponemos de todo, ¿no? O sea, Bueno, que bueno, realmente bueno. yo creo que es un festival pero muy completo Ah, porque aparte... qué pena que yo estoy en la otra punta, en la otra Ya, punta. oye, pero tengo que decirte, fíjate, a este festival ahora precisamente han venido dos poetisas de ¿Sí? Málaga. No ¿Quiénes? lo tienen tan mal comunicado, ¿eh? Porque tienen un ave que va de Málaga hasta Lleida, hasta Lérida, y de ahí Sí. cogen el autobús que sube al Valle de Arán directamente. O sea, parece que está muy lejos el sur, pero está muy bien Bueno, comunicado. Algeciras está más lejos que no tenemos ni tren. Bueno, tendrías que ir a Málaga, tendrías que ir Claro, a claro, Málaga, claro. y Bueno, desde sí, Málaga, tú desde descuida Málaga que si puedo, me da igual que haya claro tren, que que no haya sí, tren, que voy, ¿no? El tema es claro que sí, que se pueda y lo claro. conseguiré algún día. Eh, También hay, cuando hacéis este evento, no sé si antes o después, un libro como una antología, ¿no? Con una antología de relatos negros o algo, puede ser, José Luis. no, no, lo que hacemos es que también el festival otorga tres premios que Ah, son muy importantes, ¿no? Uno que es el premio Black Mountain Bossós a novela negra inédita, que esto es un concurso abierto, pues entonces se presentan habitualmente unos 40 o 50 manuscritos, hay un jurado que se le... ¿cuándo sale ese concurso? ¿Cuándo sale ese concurso? Las bases salen habitualmente en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, Estaré sí, las pendiente a ese bases concurso. se publican en el mes de diciembre y entonces el fallo del jurado es en el mes de marzo y entonces la novela ya se publica y ya se presenta dentro del Ah, festival, ¿no? Por vale, ejemplo, vale. este año ha ganado el premio un escritor vasco, se llama Javier Sagastiberri, que ya, ha publicado, ya tiene obra publicada, una novela que se llama Belza, que es una novela que está muy bien y se ha presentado dentro del festival. Luego tenemos otro premio que es muy importante, que es un recuerdo a un gran amigo nuestro que murió, que es el premio Fernando Marías, ¿no? Entonces, el premio Fernando Marías es a novela publicada. Entonces, la condición para participar en este premio es que los autores envíen los libros físicos al Ayuntamiento de Bosós y quedan, digamos, para la biblioteca, ¿no? Del Ayuntamiento de Bosós. Ah, qué Se hace bonito. una selección y este año han resultado ganadores dos escritores. Uno es Fernando Ujeda, con la novela El deseo oculto, y otro es Cristina Cerrada, con la novela Gadir, ¿no? Cristina Cerrada vive en Madrid y han sido los dos ganadores del premio Fernando Marías. Y luego el tercer premio, que también es muy importante, lo damos premio a trayectoria, ¿no? Entonces, escogemos a un autor que te ha tenido dentro una larga trayectoria dentro del género y le damos un premio, ¿no? Pues este premio pues lo han ganado, fíjate, lo han ganado escritores, lo han ganado Juan Madrid, Andreu Martín, Mariano Sánchez Soler, Fernando Martínez Laínez, Alfonso Cervera, Víctor Claudín, y este año se lo hemos dado a una escritora barcelonesa que se llama Empar Fernández, que tiene una amplia obra publicada, ¿no? O sea, esto siempre lo hacemos, la última jornada es la jornada de los premios. Bueno, 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 qué interesante, qué interesante. Por lo No, no, menos para, o sea, el festival tiene una cantidad de actividades que la gente cuando le enviamos el programa dice, ¿pero esto qué es? ¡Qué barbaridad! bueno, bueno, nuestros palabradores, si no lo sabían, pues ya tienen constancia de lo que es, solo tienen que buscar en Google y lo ven, lo que hacen, hacen todos los años y si se Y quieren aparte, apuntar para ir a verlo, ¿no?
Y aparte, perdona Nuria, aparte, digamos, todas las actividades del festival las colgamos. Hay una página en Facebook, que es la página Black Mountain Bosos. Entonces, ahí están colgadas todas las actividades y se pueden ver todas las charlas, las presentaciones, etcétera, etcétera. Se puede ver ahí. ¿Eh? Muy bien, muy bien. Aparte de todo esto y de todo lo que escribe, lo que lee y todo, tú tienes un blog Yo donde tengo un blog. escribes artículos. Dinos Sí, el nombre del blog y qué es lo que hacen en el blog por si alguien más te quiere seguir de todos los que te sí. siguen, vamos. Fíjate, es un blog que lo creé hace, lo creo, unos 10 años, que se llama La soledad del corredor de fondo, que yo creo que tiene mucho que ver con la literatura, ¿no? Porque yo creo que la carrera literaria es una carrera de De fondo, ¿no? fondo, de Una fondo. carrera de fondo que tiene estar corriendo toda la vida y publicando toda la vida, ¿no? Y ahí en ese blog pues publico todos los artículos relacionados pues con la literatura, pues, de todos los libros que voy leyendo y voy reseñando con Interesantísimo. el cine. Yo te lo leo porque tú me lo Me mandas alegro por mucho, WhatsApp y hay me alegro. historias que Sí, son sí, muy, muy interesantes las sí, que sí, me escribes. alegro. Hay mucho. Luego hay muchas reseñas cinematográficas, ¿no? Cinematográficas, sí. De películas que veo, ¿no? Y luego también, digamos, hay temas, digamos, de interés social, ¿no? Porque, claro, yo no soy ajeno a todo lo que está pasando por el mundo, ¿no? Entonces ahí también, digamos, que escribo artículos de opinión sobre lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, y es un blog que ya va, pues casi, te diré que estamos está a punto de llegar ya a las 2 millones de visitas, lo cual no está nada mal. Dos José, millones de visitas, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien, ya sí, ves. sí. José Luis, ¿cómo es tu día a día ahí en el Valle de Arán? Y ahora que nos ha contado pues todo lo del evento del Bosor, tus escritos, tus blogs, tal, ¿qué haces cuando te levantas por la mañana hasta que te acuestas? Bueno, Mm, pues sobre todo tener una vida así un poco disciplinada y rutinaria, ¿no? Y O rutinaria, sea, ¿no? eres Pues, disciplinado, ¿no? No eres caótico, sí, eres sí, 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 disciplinoso, sí, sí, sí. sí, soy disciplinado, ¿no? Pues levantarse más o menos temprano. Tampoco es me levanto, yo no me levanto a las 7 de la mañana, me levanto a las 9, Una a las cosa 9. normal, una cosa normal. Entonces, Entonces, mientras tomo el desayuno, pues pongo la televisión para ver lo que está pasando en el mundo, miro el cielo, digo a ver qué tiempo hace y según el tiempo que hace, pues me voy a la montaña, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la bicicleta de montaña, entonces por las mañanas lo que suelo hacer es cojo la bicicleta de montaña y me hago pues 32 kilómetros, que es la distancia que hay de aquí a Viella. Hay una pista forestal preciosa que va bordeando el río Garona, porque el río Garona, el famoso río Garona de Francia, nace precisamente en el Valle de Arán y pasa por mi pueblo, por Ah, Bosós. Pues hay una pista forestal preciosa que puedes ir, o sea, al margen de la carretera, vas por esa pista que no tienes ningún peligro, el paisaje es una maravilla, entonces vas hasta Viella y luego vuelves por el mismo sitio, ¿no? Y entonces, bueno, pues por la tarde, según cómo esté el tiempo, pues si el tiempo está bueno, lo que pasa es que muchas veces aquí esto se tiene que regar, ¿no? Entonces llueve mm. mucho. Entonces, claro, cuando llueve mucho, pues me quedo en casa, ¿no? Pero si no, pues por ejemplo me voy, que me gusta mucho, hay un lugar que es un mirador extraordinario de lo que es el Pirineo, que es un sitio que se llama el Cot de Baleches, está en un sitio muy alto, estamos ahí hablando de 2000 metros, me voy a ir con mi libro que estoy leyendo en ese momento, me siento en un banco que hay en una cabaña, hay una cabaña, y entonces me quedo embobado, leo y de cuando en cuando miro el paisaje que hay a mi alrededor. A veces aparece un ciervo por ahí que se pone a pastar ¿Y y ahí estoy, en qué pues momento escribes, José Luis? ¿Escribes en tu casa o escribes escribo, sí, cuando vas escribo en mi por casa ahí y sobre, por el monte? sí, claro, escribo en mi casa, por ejemplo, cuando hace mal tiempo, cuando hay mal tiempo, escribo en mi casa. A ver, yo todos los días, por disciplina impuesto, escribo, ¿no? Entonces Todos los escribo, por días. ejemplo, todos los días, todos los días. A veces escribo pues, sobre el libro que estoy leyendo, o escribo sobre una noticia que me ha impactado en televisión, o escribo sobre una película que he visto, ¿no? Luego, por ejemplo, claro, estoy, por ejemplo, suscrito a Filmin y veo muchísimo cine, ¿no? Muchísimo cine en casa, ¿no? Y bueno, y también, claro, yo no solamente estoy aquí encerrado en el Valle de Arán, ¿no? Yo cada 15 Hombre, días claro, y viajas y bajo, sales y tus claro, presentaciones y haces tus algo, cosas, ¿no? ¿no? Entonces,
Para ponerme al corriente pues de cine y tal y cual, pues bajo a Barcelona, ¿no? Bajo a Barcelona y aparte ahí tengo a mis hijos, los veo, a mi nieta, etcétera, etcétera, y aprovecho, digamos, pues para ponerme al corriente de todas las películas que se estrena, ¿no? Y luego, sobre todo, claro, escribo muchísimo y por la noche, ¿no? Por la noche, sobre todo, que es, bueno, para mí es, digamos, es la hora bruja, ¿no? La hora bruja a partir de las 10 de la noche, cuando ya he cenado, entonces cuando, sobre todo, pues abro el ordenador y me pongo a escribir, ¿no? ¿Has Entonces, tenido alguna vez, no sé, esos bajones que tienen los escritores, ¿no? De decir, tiro la toalla, dejo de escribir, ya me voy a retirar de esto. ¿Alguna vez te ha pasado o tú te has mantenido siempre en una línea recta? no, yo he tenido la suerte de que esos bajones y luego eso que muchas veces algunos autores dicen, hostia, el síndrome de la página en blanco, Sí, yo sí. no, realmente lo que ocurre es, digamos, lo que tengo son muchísimas ideas de novelas futuras en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, no puedo escribir todo lo que se me ocurre, ¿no? A ver, por ejemplo, ahora te diré que tengo preparadas para que puedan salir 4 novelas. Tengo Claro, cuatro por novelas. eso te digo, José Luis, que es que no me da tiempo de leerte, porque Ya, estoy ya, terminando un libro y tú estás publicando ya, cuatro. Es que es ya, imposible ya, ya. seguirte el ritmo. Es imposible, ya lo sé, ya lo sé. Ya te digo, tengo 4 novelas, las estoy espaciando, claro, no las quiero sacar ahora, porque ahora Claro. acabo de sacar esta novela que se llama Monrovia, acabo de sacar la primera parte de la trilogía de los 39, y entonces esto seguramente pues empezaré a sacarlo pues el año que viene, ¿no? En enero, ¿no? En enero del año que viene, ¿no? Ya te digo, pero tengo por un montón de ideas, ¿no? Tengo un montón de ideas. Por ejemplo, hay una de las ideas que tengo, que no sé, a ver si me dará tiempo, que es escribir una novela histórica sobre un pintor que me gusta mucho, que lo encuentro fascinante, bueno, no solamente como pintor, sino como persona, por su vida aventurera, que es Bien. una novela sobre Caravaggio, ¿no? A mí Ah, Caravaggio es un pintor que me encanta, y aparte que tuvo una vida muy interesante, ¿no? Y muy violento además, ¿no? O sea, era un tipo muy violento, ¿no? Era un tipo, pues, que se estaba peleando con todo el mundo, ¿no? Y que mató incluso a una persona, ¿no? Entonces es un personaje que me interesa mucho, ¿no? eh, Entonces, seguramente mi próxima incursión dentro de la novela histórica, pues será eh, hacer de- una novela en torno a Caravaggio, ¿no? Y luego tengo también otra novela que quiero ambientar, una novela negra, que quiero ambientar en Nueva Orleans y que más o menos estará relacionada, aunque no lo nombre, pero será más o menos lo que le pasó a la hija de Al Bano y Romina Power, ¿no? Que Uy, desapareció en Nueva eso Orleans. meterte, Sí, no sabemos si te puede causar problemas. Tú sabes, Albano, bueno, pero no con voy, ese no tema. voy a, no voy a nombrarlos, ¿no? No voy a nombrarlos, pero bueno, está inspirado en eso, ¿no? Sí. Está inspirado en eso. Ahora que Porque estás hablando de los personajes, José Luis, de todos tus personajes, ¿qué prefieres? ¿Personajes masculinos o femeninos? Sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué personaje te gusta más de todos los personajes que tú has escrito? Son dos preguntas las que te he hecho. vale, mira, pues quizá el personaje más positivo y que me gusta más de todos los que he creado a lo largo de mi vida literaria sería precisamente uno que sale en Los 39, en la trilogía de La pérdida del paraíso, que es Marín de Urtubia, ¿no? Marín de Urtubia que va como escribano de Cristóbal Colón, que es, digamos, el que redacta el diario de Cristóbal Colón y que tiene una visión que es un poco la mía, ¿no? Un poco la mía, O sea, porque es como tu alter ego, ¿no? Como tu... exactamente, es mi alter ego, y claro, yo me puse, ¿quién sería, digamos, de esos 39 personajes de mi novela de La pérdida del paraíso? Y digo, pues sería, digamos, el escribano, bueno, más que nada Claro, porque escribe, ¿no? Porque escribe, claro. y luego porque tiene, digamos, una visión poética de todo el mundo que va descubriendo, ¿no? De esos paisajes exuberantes de Latinoamérica ante los que yo creo que deberían quedar, digamos, totalmente deslumbrados, ¿no? Por la exuberancia del paisaje y luego también por las culturas que iban descubriendo, ¿no? Que eran tan diametralmente opuestas, ¿no? A las suyas, ¿no? Entonces, todo eso, pues esa, digamos, esa visión poética, ¿no? De lo que van
descubriendo los primeros colonizadores españoles de América, pues eso yo creo que ese personaje, que aparte es el personaje que yo creo que es más positivo de todos los que yo he creado, pues ese sería mi favorito. Porque los otros tienen claroscuro, los otros, muchos de ellos son un poco malos, son, bueno, son bastante malos, son Sí, sí, bastante sí, por lo menos los que yo he conocido. Exacto. In- ¿Verdad que in- sí? in- Son in- malos in- in- y peligrosos, son malos y Hombre, peligrosos. incluso los policías, ¿no? En el tema de, por ejemplo, la novela de que está basada en Cuba, ¿no? El policía, pero Sí, no es que así sea es. malo, pero que siempre tienen ese toque rozando el límite, ¿no? Exactamente, rozando los límites, sí, 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 sí. Yo creo que este sería el más positivo, el que me gusta más. Ah, bueno, pues estamos deseando ver la película, ¿eh, José Luis? Y A ver, cuando salga El Escribano, me, hombre, no, exactamente. me acordaré de ti cuando salga la serie, pero cuando salga El Escribano más Claro, todavía, claro, sí, ¿no? sí. Bueno, pues vamos a ir terminando la entrevista, José Luis. Yo creo que ha sido una entrevista muy interesante. Contigo se podría estar charlando contigo pues todos los días, porque además eres un gran conversador, no solo un gran lector, un gran escribidor de historia, pero también un gran conversador, que eso es importante, ¿no? Porque a veces pensamos que los escritores están ahí en su torre de marfil y que no se relacionan con la gente, ¿no? Y que Ya, no se comunican, ¿no? Y en este caso ya. no es No es así, ¿no? así. No es así. Bueno, a ver, también te tengo que decir una cosa. Soy gran conversador a raíz de que me he hecho, digamos, un poco así personaje público, porque yo era súper tímido, ¿no? Sí, Yo ¿no? cuando empecé a escribir, digo, bueno, escribo precisamente para no tener que hablar. Ostras, maldita sea, empiezo a publicar y me llaman de todos los medios y tuve que salir por televisión. Y yo digo, pero, coño, si Eh, yo lo que quería era escribir. Y No ahora hablar. ya te están obligando a hablar, Ahora ya, ¿no? claro, ahora ya tengo práctica y ya no hay ningún problema, ¿no? Pero los primeros años lo pasé, pero fatal, 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 ¿no? Sobre todo cuando gané el premio La Sonrisa Vertical, que entonces salí en un montón de medios de comunicación y me entrevistaban por televisión, vamos, estaba con unos nervios que me moría, me moría, digo, voy a dejar la literatura, que me dejen en paz. Que te- Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Ahora ya, Hombre, con los bueno, pues años ya tiene uno su experiencia ya con los años. con los años uno aprende y si no aprende a cabezazo, eso no hay más remedio, ¿no? Bueno, Antes de terminar la entrevista, voy a hacer unas pequeñas preguntas, pero de sí, contestación rápida, ¿vale? Para ujú, terminar de conocerte un poquito más, si no te han conocido ya con esta entrevista o bueno, con toda la información que hay tuya en Google y en todos lados, ¿no? Hasta en el ChatGPT tiene que haber información tuya seguro, ¿no, José Luis? Bueno, sí. mira, hablando del ChatGPT, por hacerte la última pregunta, ¿qué piensas sobre la inteligencia artificial esta que tanto se está poniendo de moda ahora mismo? No sé si tú la utilizas, la conoces, Bueno, reniega de ella, no sé. yo no lo utilizo y casi que reniego de ella, casi que reniego de ella. Y bueno, yo sé que, bueno, que quizá algún tipo de novelas pues se van a escribir con inteligencia artificial, ¿no? Realmente, ¿no? Y bueno, y en muchos de los premios literarios ponen unas cláusulas que no vale escribir la novela que se presenta al concurso con inteligencia artificial, ¿no? De momento, creo que nada más se pueden escribir cuentos, relatos cortos con inteligencia artificial, pero claro, esto seguramente de aquí a unos años pues se podrá escribir una novela, ¿no? Tú introduces los personajes, más o menos la trama y te lo escriben, ¿no? Pero claro, yo digo, ¿será capaz la inteligencia artificial de escribir una novela como García Márquez o como Vargas De Llosa o como transmitir, Kafka? Claro, o vamos a tu claro, novela, ¿no? Lo que estábamos claro, hablando antes, de exactamente. transmitir esos ambientes, Esas esas emociones, emociones que no, que ahí, ya tú la llevas, la tienes dentro, ¿no? Cuando escribes claro, eso, claro. yo creo Yo que creo que eso, es imposible, yo yo creo que creo es que eso es imposible, ¿no? Que es imposible imposible. transmitirlo. Y luego, claro, la inteligencia artificial pues está haciendo muchas barrabasadas, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, está haciendo barrabasadas pues de todo tipo, ¿no? O sea, ahora ya cuesta mucho saber lo que es verdad, lo que es mentira, tienes Ese es que el problema. tienes que hacer muchísimas comprobaciones, no te puedes creer nada de lo que te llegan, no te puedes creer tampoco ninguna imagen, porque puede hacer con tu imagen lo que les dé la gana. Es que Pero vamos a llegar a fíjate, un punto fíjate, que no nos vamos a creer nada de nada. nada de Y nada, pero van a, y fíjate, yo hace muy poco vi una película que estaba muy bien, una película que salía Tom Hanks,
que estaba muy bien, la película me gustó mucho, ahora yo no recuerdo cómo se llamaba, pero salía en esa película Tom Hanks con 18 años, y era Tom Hanks. Y la habían hecho con inteligencia artificial y hablaba como Tom Hanks, se movía como Tom Hanks y era Tom Sí, sí, Hanks. Y sí, decía, sí, en "¡Ah!". el tema Con visual, 18 años. en Digo, el ostras, lo tienen mal los actores de cine, porque sí, no, sí, sí, en el tema claro, o sea, visual, claro, ya. quizás Sí, esté sí. incluso más adelantado que en el tema escrito, ¿no? Pues el Claro, tema sí, sí, escrito sí, 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 es sí, sí. distinto, ¿no? Pero el tema Eh, visual, sí. Bueno, pues ya veremos. Me estaba acordando, ahora que estábamos hablando de esto, de una de tus novelas, la distópica, la de sí, Barcelona Negra, ¿no? ¿No Barcelona es? Negra. Barcelona Sí, hay, Negra, hay que dos distópicas, Barcelona Negra y Ciudad en Llamas. Hay dos, eso, Ciudad en Llamas, distópicas. esa es la que Hay dos, esa es la que leí yo. exactamente, hay dos distópicas y fíjate, ahora ya casi son actuales, realmente, son actuales, ¿no? Pues me he Es acordado curiosísimo, ¿no? precisamente hablando de la inteligencia Sí, sí, artificial, que no tiene nada que ver, pero de ese mundo distópico, ¿no? sí, 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 Y cierto, que cierto. Sí, sí. cuando lo escribiste parecía algo, pero que ya hoy en día, Sí, ahora ya es ya de normal. distópico ya tiene poco. Ya tiene poco, exactamente, sí, 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 sí. Bueno, pues José Luis, un libro que siempre recomienda o que te gustaría recomendar. Bueno, mira, es muy difícil recomendar un libro, pero a ver, hay un libro que a mí me impresionó mucho y que lo recomiendo y que me gusta muchísimo, que es Bajo el volcán de Malcolm Lowry, por ejemplo. Bueno, vale. Me gusta horrores el libro ese. Aparte es ¿Género? un ¿Qué género libro, es? bueno, en realidad no es de ningún género, ¿no? Malcolm Lowry era un escritor británico que le daba mucho a la botella, hay que decirlo, era muy alcohólico, y ahí precisamente en esa novela está hablando, digamos, de todo su proceso alcohólico en la ciudad de México, ¿no? Porque la novela está ambientada en México, ¿no? Su alter ego es un cónsul británico en México, bueno, que tiene problemas en la relación con su mujer y que realiza una especie de descenso a los infiernos por culpa del alcohol. Estoy recordando una novela parecida, El pan desnudo, Mm, que está hecha en Marruecos, ahora no recuerdo, pero un escritor importante de la generación Beat, que no recuerdo ahora el nombre, sí, y está basado en su trayectoria con la heroína. Y ya, va ya, contando toda su vida con la heroína allí en Marruecos, y también esos temas son muy crudos y difíciles de leer también. sí. Bueno, pues nos lo recomienda, muy bien. Un escritor que te haya marcado. Pues, por ejemplo, Julio Cortázar me ha marcado muchísimo, sobre todo en la forma, en los relatos Lo- fantásticos, ¿no? Es una cosa curiosa. Novelas fantásticas, bueno, tengo estas dos distopías que tú has nombrado, pero relatos fantásticos tengo un montonazo de relatos fantásticos y ahí advierto, digamos, la influencia de Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar yo lo leí cuando me matriculé en la Universidad de Barcelona, que hice filología románica, y entonces me leí todos sus relatos, y esa impronta de la fantasía y de lo surreal me ha quedado mucho a la hora de ese escribir relatos. realismo mágico, ¿no? Que tiene Exacto, también sí, 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 además que Cortázar, uno de los mejores para mí relatistas, ¿no? sí, es extraordinario. Un personaje de tu novela al que más cariño le tiene. Bueno, ya creo que te he Me ha dicho, preguntado antes, ¿no? Marín de Urtubia. Un lugar donde escribiría sin parar. Bueno, pues me imagino que harás, ¿no? Pues el Vallarán. El Vallarán, estoy escribiendo sin parar. Un género literario, bueno, es que tú has trabajado todos los géneros literarios, pero un Mm. género literario que nunca escribiría, yo creo que los has escrito todos, ¿no, José Luis? Bueno, me falta escribir novelas de marcianos, que no he escrito novelas de marcianos, novelas de marcianos, y me Bueno, gustaría, por ejemplo, también, o quizá a lo mejor literatura romántica, ¿no? Lo que era como sí, literatura Corintellado, romántica, estas novelas que hay hoy en día de, sí. de Bueno, la chica y el pero chico, fíjate, ¿sí? Pero, pero, pero fíjate que yo gané un premio de literatura romántica, o sea, ¿Así? el premio que era el premio Vía de Seseña de literatura romántica, yo la gané con una novela que era ¿Sí? muy romántica, por cierto, se llamaba El corazón de Yacaré, pues se llamaba Ah, la sí. novela,
y Sí, era sí, sí. totalmente romántica. Una historia romántica, pasa que también había mucha sangre y mucho sexo, pero realmente, digamos, el trasfondo de la novela era muy romántica, ¿no? O sea O que yo sea, también he hecho críticos en literatura es que, romántica. es que has Tú lo tocado has todos tocado los todo. géneros. Es que ha tocado, no solo ha tocado todos los géneros, sino que además eres uno de los escritores que también ha publicado con muchísimas editoriales. Sí, muchísimas Que, editoriales. Sí, 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 aunque sí. últimamente siempre estás con la misma, ¿no? Pero que Sí, en tu larga trayectoria sí, has publicado con con muchas muchas. editoriales, ¿no? Claro, publiqué, fíjate, publiqué 5 libros con Algaida y ahora he publicado, pues, creo que 7 u 8 libros con Bodón y con Almuzara he publicado 3. Sí, sí, Bueno, no, realmente. editoriales importantes también, ¿no? Pero, mm. Eh, Me has contado antes, bueno, que te pones a escribir por la noche y demás, pero un TOC, un TIC o un hábito que tú tengas a la hora de escribir, no sé, que necesitas el ordenador o que no quieres ordenador o que necesitas que haya luz o sin luz, no sé, algo así Bueno, que necesito ordenador, necesito una lámpara para que me ilumine el ordenador y sobre escribes todo en necesito ordenador, no escribes sí, no en sí, sí, manuscrito, en es en ordenador ordenador, siempre. ¿no? En Directamente, ¿no? ordenador siempre, en en ordenador siempre y sobre todo en silencio y sin nadie. No tiene que haber nadie en la casa o nadie en la Haciendo parte ruido, alta. Yo ¿no? ahora estoy, por ejemplo, en la parte alta de la casa, que es una bordilla preciosa, porque acá, vosotros no lo podéis ver, pero yo estoy viendo por las ventanas el paisaje del Vallarán. Veo aquí unas montañas Ya ves. verdes, nubes, veo ovejitas, veo de todo. Realmente es una maravilla porque habito en una casa con vistas a la montaña, ¿no? Entonces, siempre, digamos, escribo en la guardilla, que estoy la más de tranquilo. A veces me pongo música, pero la única música que me permite escribir es el jazz. Me pongo Así. jazz y entonces con jazz sí que puedo escribir. Con otro tipo de música no, pero jazz no hay ningún problema. Entonces me siento muy relajado y puedo escribir perfectamente. Y cuando sales de viaje por ahí, ¿no? Que viajas bastante, ¿no? Con el tema de las Sí. presentaciones y vas para un lado para otro, ¿te llevas el ordenador por si se te Me vienen llevo el ideas a la ordenador cabeza? por si me viene la inspiración. Sí, sí, siempre, O sea, que no siempre. te llevas una libretita y demás, sino que te No, llevas el no, me llevo ordenador, ¿no? el ordenador, siempre me llevo el Ajá. ordenador. Sí, sí. Ah, muy Conmigo bien. mismo me llevo el ordenador y luego lo que hago muchas veces cuando hago viajes o así, fotos, fotos y filmaciones. Porque cuando hago un viaje, pues realmente lo que hago es tomo muchísimas notas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas notas luego las utilizo pues, pues, para las localizaciones, ¿no? Las localizaciones y las fotos igual. Las fotos igual me sirven muchísimo, ¿no? Para recordar, por ejemplo, ostras, Recordar el sitio, los claro, ambientes y exactamente. todo eso, claro, 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 claro. claro. Ujú. ¿Qué frase definiría tu literatura en general, ¿no? ¿Cómo definiría tu literatura o no hay, o es tan dispersa o tan diversa que no se puede definir, ¿no? Bueno, yo creo que en toda mi literatura, en toda mi literatura, pues está el mal, ¿no? El mal Sí, sí, como sí, una es verdad. presencia, como una presencia en la sociedad, un Cierto. mal que no es ajeno a nosotros, porque nosotros mismos podemos cometer acciones La malas, semilla del mal claro. está ahí La en semilla toda. del mal, exactamente, la Sí, semilla del sí, mal, sí. y yo creo que es algo fundamental y es el hilo conductor de todo lo que escribo, ¿no? Sí, sí, Es es el cierto, es mal. cierto. Ujú. Estaba pensando, digo, ¿cuál sería la frase para, ¿no? Para resumir la literatura? Pero es verdad, esa semilla, por lo menos lo que te he Vale. leído, ¿no? No, Sí, ya sí, te digo, sí. no te lo he leído todo. Bueno, pues vamos a terminar. Un sueño que te queda por cumplir, que yo creo que los habrás cumplido todos, ¿no, José Luis? ¿O te queda Pues alguno por viajar a la cumplir? Polinesia. Ah, No, mira, el sueño que me queda por cumplir y espero cumplirlo pronto es viajar a la Polinesia, a la tumba de Robert Louis Stevenson, que está ahí en la Polinesia. Para mí bueno. es un escritor fabuloso al que admiro muchísimo. Y quizá también tengo en mi cabeza escribir una novela sobre Robert Louis Stevenson, sobre su vida, ¿no? Una vida muy azarosa porque era un personaje que estaba muy enfermo, siempre ha estado enfermo, enfermo, pero que apuró la vida hasta su último instante, viajó muchísimo a pesar de que estaba muy enfermo, ¿no? Y murió, digamos, en el paraíso, ¿no? Que el paraíso era la Polinesia, ¿no? Un paisaje precioso y exuberante. Pues entonces
ir a la Polinesia Bueno, y visitar y visitar la tumba de Robert Louis Stevenson, para mí será el sumo, ¿no? bueno, pues lo sabremos si vas, porque seguro que nos lo Y cuentas. claro que sí, claro que sí. Lo contaré, lo contaré, lo contaré. Seguramente saldrá una novela de esa experiencia. Pues José Luis, ha sido un privilegio tenerte, de verdad. Me ha encantado hablar contigo de nuevo, que hacía tanto tiempo Hacía tiempo que no hablábamos, ¿eh? que no hablábamos así, ¿no? Tanto tiempo, porque hace 2 años en la Feria del Libro fue un ratito Sí, nada más, pero sí, sí, sí. así y con la libertad, ¿no? De que puedas contar sin tiempo, ¿no? Que nos cuente y que te conozcamos y bueno, y que te conozcan, ¿no? Gente que todavía a lo mejor no Claro. te conoce, ¿no? O sea que ha sido un privilegio contar contigo aquí en Palabreando con, que más allá de tus libros, de tus reconocimientos y de los años de trayectoria, José Luis, hay algo que define tu esencia, la entrega absoluta a la escritura, la necesidad de contar, como hemos visto en todo lo que nos has narrado, ¿no? De la necesidad de explorar el mundo a través de la palabra, que es tan importante, ¿no? Todo eso lo hemos estado comentando. Eres un escritor que no se conforma, que busca en cada historia una verdad nueva, una emoción cada vez más profunda. Al leerte, no solo seguimos una trama, te seguimos a ti, José Luis, a tu mirada sobre la vida, al pulso de tus personajes, al latido de cada línea. Tu literatura no es solo narrativa, es una invitación a sentir, a cuestionar, a mirar más allá. Y eso es lo que convierte a un escritor en alguien que trasciende la palabra, que trasciende el tiempo, ¿no? Gracias, José Luis, por compartir con nosotros tu manera de entender la literatura, de ver la vida y por abrirnos esa ventana a tu universo creativo. Así que esta conversación ya quedará en mi memoria, en mi retina y en todos los que aman la palabra, José Luis. Oye, muchísimas gracias, Nuria. Ha sido realmente, yo creo que ha sido de las mejores entrevistas Ay, que he tenido en toda mi gracias. vida. Te lo digo sinceramente. Bueno, no será Ha la sido, mejor, pero por lo menos sí ha no, no, sido no, ha la sido una que maravilla. Ha con sido una más maravilla. cariño la he hecho, Ha ¿sabes? sido una maravilla. Te estoy súper agradecido, súper agradecido. Y ya te digo, espero verte en el Valle de Arán, ¿eh? Yo espero que sí A que ver, a ver. puedas ir. Yo A espero que ver si sí que puedes, puedas ir. a ver si puedes venir el año que viene. Que aparte Yo del año que espero, viene, como cumplimos 10 años de festival, será por todo lo alto. O sea, por será todo lo arte, ¿no? Ay, que me espectacular. pone los dientes largos, José Luis. Bueno, pues te Eh, mando muchísimos besos, José Luis, y Igualmente, que nos veamos igualmente. prontito y que Claro podamos que por lo sí, menos claro que darnos sí. 2 besos. Gracias. Claro que sí. Venga, Hasta luego, José Luis. placer. Chao, Hasta hasta luego. luego. Adiós, adiós. Bueno, mis queridos palabreadores, si habéis disfrutado de este encuentro tanto como lo he disfrutado yo, no olvidéis darles a me gusta, compartirlo y sobre todo suscribiros a Palabreando con en el canal de YouTube. Seguimos aquí descubriendo voces, explorando historia y celebrando la magia de escribir para todos ustedes, para que disfrutéis tanto como lo disfruto yo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Que las palabras sigan fluyendo. Hasta luego, mis palabradores. Hasta luego. ¿Quieres escribir relato y no sabes si lo estás haciendo bien? ¿Tienes ya un libro creado, pero no te lo acaban de corregir o no te acaba de gustar la corrección? ¿Tienes esa hoja en blanco con muchas ideas y no sabes por dónde empezar? ¿Cómo estructurar un relato, incluso cómo empezar una novela? Pues adquiere técnica de creación de relato, de la idea a la página en blanco. Publicado por Palabreando. Una servidora, Nuria Ruiz, pone a vuestra disposición este librito con todos los errores más comunes que se suelen hacer cada vez que escribimos o la primera vez que empezamos a escribir. Para aquellos escritores que no son noveles, que tienen una experiencia pero quieren recordar muchas técnicas, también están aquí. Así que técnica de creación de relatos. Lo pongo a vuestra disposición. Muy baratito. Escribirme al correo electrónico y os digo cómo podéis tenerlo en vuestras manos. Gracias.